Saludos mis hermanos, muchas bendiciones aquí para llevarles en este sábado cuarto del tiempo ordinario la reflexión del día. Vamos a leer el Evangelio de hoy de Marcos capítulo 6 del 30 y siguientes. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigían allá a pie. De todos los poblados la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar Jesús, vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, en este evangelio de este día quiero enfocarme particularmente en dos ideas. Nosotros con frecuencia andamos desolados, como dice el Evangelio, como ovejas sin pastor, muchas veces tristes, acongojados, depresivos, y en situaciones un poquito difíciles que incluso nos pueden llevar a la desesperación. Pero viendo el Evangelio de hoy podemos darnos cuenta cómo Jesús nos mira, nos observa y tiene compasión de nosotros. Por eso creo que hoy el Señor en este Evangelio nos invita a confiar más en Él, a confiar más en su mirada, a confiar más en su misericordia, a confiar más en su compasión. Dios tiene compasión de nosotros, Dios se compadece de nosotros, Dios nos mira y más que nadie conoce la interioridad, lo que estamos experimentando, lo que estamos sintiendo, el por qué nos sentimos solos, el por qué nos sentimos rechazados, el por qué nos sentimos incluso maltratados o tratados injustamente en el trabajo o donde quiera que nos encontremos. Pero qué bueno es saber que Cristo Jesús es compasivo y misericordioso y nos toma en cuenta, nos quiere, nos mira y quiere derramar sobre nosotros toda su misericordia. Por eso es importante entonces que nosotros nos abramos al Señor, abramos el corazón al Señor y descubramos en Él la solución plena y total a todas nuestras dificultades, porque inmediatamente nosotros nos sentimos orientados, iluminados por la fuerza de Dios y del Espíritu Santo. Toda y cualquier situación puede ser enfrentada con valentía, con inteligencia, con sabiduría, y podemos salir adelante y dejar de estar entonces quizás triste, acongojado, deprimido, solitario, triste, etc. Pero al mismo tiempo, fíjense la hermosa actitud de Jesús. Dice el Evangelio que los miró como ovejas sin pastor, desorientados, y tuvo compasión de ellos y comenzó a alentarlos, como quien dice, a llevar esa palabra que es Él, que es palabra de vida y de transformación y de esperanza. Y dice que lo hizo largamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la necesitamos continuamente. Siempre la necesitamos porque es palabra de aliento, es palabra de vida, nos fortalece y nos ayuda. Pero al mismo tiempo, pienso que es importante en nosotros también pensar en que esa misericordia que nosotros recibimos del Señor, también estamos llamados a comunicarla a los demás. Recuerden aquella frase de las bienaventuranzas. Bienaventurados los compasivos, porque recibirán misericordia. La misericordia vendrá a nosotros de acuerdo a la
capacidad que nosotros hayamos tenido, la disponibilidad que hayamos tenido nosotros también para ser al mismo tiempo misericordiosos. Es decir, que en la medida que nosotros, claro, necesitamos misericordia, también en esa misma medida debemos ser misericordiosos. Misericordiosos con el triste, con el solitario, con el pobre, con el desamparado, con el que no tiene hogar, con el que no tiene comida, con el que ha sido explotado, con el que ha sido marginado, con el que es maltratado. Misericordia es lo que nos pide el Señor para que un día nosotros también podamos tener misericordia. Hoy, que se aproxima la Cuaresma, es tiempo de que comencemos a tener la práctica asidua, continua, de misericordias, actos de misericordias, con personas que realmente necesiten nuestra compasión. Ser compasivo y misericordioso es fortalecer la lucha por la paz, fortalecer la lucha por la justicia, fortalecer la lucha por un mundo más humano, más fuera de dolor, más fuera de hambre, más libre de personas sufriendo en el mundo. Por eso es importante que nosotros, si realmente esperamos un día, porque sí que la necesitaremos, porque en algún momento, en cualquier momento de nuestra vida hemos sido quizás más pecadores que otros tiempos, y necesitaremos misericordia de Dios, porque siempre tendemos hacia el mal, tendemos a equivocarnos, tendemos a cometer actos desagradables a Dios. Y un día necesitaremos misericordia. Y esa misericordia que necesitaremos estará más disponible para nosotros si nosotros al mismo tiempo también hayamos sido misericordiosos con los demás. Que nuestra capacidad de ser misericordioso nos venga de Dios. Porque es en la medida que tenemos a Dios en nuestros corazones que podemos tener amor en nuestra vida, porque el amor lo deposita Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y en la medida que tenemos amor, entonces brotarán espontáneamente las acciones, los actos de misericordia con los demás, especialmente con los más necesitados. Pero esa misericordia que brota espontáneamente de nosotros, entonces debe impulsarnos a una acción continua de lucha por la justicia, de lucha por la igualdad, de lucha por los más necesitados, para que realmente un día podamos tener eso que todos soñamos, ese reino donde abunde el amor, la paz y la justicia para todos. Mis hermanos, que en este día la fuerza del Espíritu Santo nos llene de esa capacidad tan necesaria hoy para aliviar el dolor de tanta gente en el mundo. Por ejemplo, ¿cuántas instituciones nuestras, católicas o cristianas en el mundo? Un hogar del niño Padre Fantino en La Vega, dirigido por el Padre Chelo y las hermanas misioneras del Padre Fantino, acogiendo niños desamparados, huérfanos o maltratados. O un Fray José María y los hermanos pobres de San Francisco, con los que también coopero como voluntario, en el Caliche, un barrio tan pobre y marginado de nuestra capital dominicana, allí mostrando la misericordia con esta gente abandonada que sufre los estragos del hambre, los estragos de la desnutrición, de la falta de educación, de la falta de vivienda. Esa es la realidad de nuestra iglesia. Pues tú y yo como católicos tenemos que unirnos a eso que la iglesia siempre ha tenido como práctica. Mis hermanos, el pueblo desorientado de hoy espera de Jesús, espera que Jesús lo mire, pero nosotros somos esos ojos. Nosotros somos los que podemos comunicar esa compasión que Jesús quiere tener con ellos. Déjate utilizar por Jesús para llevar esa misericordia que Él quiere llevar para tanta gente en el mundo que necesita, porque está solo, porque está triste, porque está desamparado, porque tiene hambre, porque no tiene techo, porque no tiene vestido. Que el Señor nos ilumine en este día, nos fortalezca y nos llene de esa capacidad de entender la necesidad que tenemos de unirnos
a un ejército, a una corriente de hombres cristianos nuevos que realmente luchen por dar la cara por Dios, que quiere utilizarnos a nosotros para tener compasión con aquellos que lo necesitan. Que el Señor les bendiga, les guarde y les recuerdo una vez más, cualquier meta no es tan importante como la meta de alcanzar el reino de Dios y su justicia, ya que lo demás llegará por añadidura. Hasta mañana y Dios les bendiga.